Buenas tardes, profesora. En esta ocasión se expondrá la estación 3 de la guía práctica. En primer lugar, nos indica rellenar la tabla de relaciones y sus reacciones clínicas. En primer lugar, el retináculo flexor mantiene tendones flexores pegados al maleolo y forma el techo del túnel tarsal. Clínicamente es importante para determinar el síndrome del túnel tarsal. Por otro lado, los retináculos extensores evitan el bone stringing de extensores. Clínicamente son importantes para la localización del pulso dorsalis pedis y el dolor por tenosinovitis. Finalmente, los retináculos peroneros estabilizan los peroneos en su corredera. Tras un esguince lateral, Siguiendo con hallazgos que orientan el síndrome del túnel tarsal y cómo se correlacionan con la anatomía, pues el síndrome del túnel tarsal se manifiesta principalmente con dolor y sensación de ardor en la planta del pie, a menudo acompañado de hormigueo o adormecimiento en los dedos. Estos síntomas se identifican cuando la persona permanece mucho tiempo de pie o caminando. En la exploración física es frecuente que la percusión sobre la zona detrás del malleolo medial provoque una descarga eléctrica dolorosa, lo que se conoce como signo de Tinel. En casos más avanzados puede aparecer debilidad de los músculos pequeños del pie. Los retináculos peroneos y estabilidad lateral del tobillo. Los retináculos peroneos superior e inferior son engrosamientos fibrosos en la fascia profunda. Estos se van a ubicar en la cara lateral del tobillo, fijando los tendones del peroneo largo y corto, en el surco retrofemoral lateral. Sus funciones principales es la contención, o sea, actúan como un techo que mantiene los tendones en su corredera, perdón, y evitan la subluxación, ¿no? O luxación, sobre todo durante la dorsoflexión, con inversión, que son movimientos de riesgo. También la optimización de la eversión. Al mantener los tendones estables, los peroneos pueden generar su función eversosa, eversora de manera eficaz, protegiendo frente a los esguinces en inversión. También lo que es la estabilidad dinámica complementaria, mientras los ligamentos laterales externos aportan estabilidad estática, los retináculos aseguran la musculatura peritonea, sea un refuerzo activo contra la inestabilidad. También lo que es la prevención de lesiones. Si se lesionan los retináculos, los tendones pueden desplazarse o luxarse, lo que genera dolor, chasquido lateral, inestabilidad crónica. Como sabemos, el pulso pedio corresponde a la arteria dorsalis pedis, que es la continuación de que es la arteria tibial anterior. Entonces, esta arteria desciende por la cara anterior de la pierna y se dirige al dorso del pie, donde puede palparse entre el primer y segundo metatarsiano, como se puede ver en la imagen. Por este motivo, el pulso pedio no se ve afectado si se comprime de manera proximal la arteria tibial posterior, ya que su irrigación depende de un trayecto vascular diferente. En cambio, el pulso tibial posterior corresponde a la arteria tibial posterior. Esta arteria discurre por la cara posterior de la pierna y pasa detrás del mealo medial y se encarga de la irrigación de la planta del pie a través de las arterias plantares mediales y laterales. Si se realiza una comprensión proximal de la arteria tibial posterior, este pulso sí desaparecerá, a diferencia del pedio, ¿no? Actividad 2. Complementar la tabla de integraciones mecánicas. Acá tenemos los elementos, la descripción clínica y algunos elementos, ¿no? Como la mortaja tibio, peroneo, astragilina, arco medial, arco lateral, eje mecánico. Vamos con el mortajo tibio, peroneo y astragilina. Descripción. Articula en brisa formada por tibia, peroneo y astrágalo. Transmite las cargas del cuerpo hacia el pie y permite una flexoextensión del tobillo. Clínica. Inestabilidad o deformidades de varo o valgo. Altera la distribución de cargas, esguinces, artrosis tibialar, dolor de marcha. Arco medial, formado por calcaneo, astrágalo, navicular y cuneiformes de primer tercer grado metatársicos. Sostiene por ligamento planta largo, ligamento cálneo navicular, que es un tipo de resorte, y tendón tibial posterior. Clínica. Su descenso genera pie plano adquiriendo un pie plano adquirido. Dolor en la región medial del pie, disfunción del tibio posterior. Arco lateral formado por calcaneo, el cuboides y cuarto quinto metatarsinos, menos alto y más estable el medial, diseñado para sostener la carga. En lo clínico tenemos el colapso poco frecuente, el dolor del borde lateral del pie asociado a la sobrecarga mecánica. Y en el eje MI tenemos a la línea que pasa desde la cabeza femoral hasta el centro de la articulación del tobillo, refleja la alineación del miembro inferior. En lo clínico tenemos lo que es las desviaciones del varo valgo, producen sobrecarga articular, garnotrisis, alteraciones de la marcha, mayor riesgo a las lesiones del tobillo. ¿Qué modifica el valgo o varo del retropié? El reparto de cargas en la mortaja tibio-peronea astragina. Bueno, cuando el retropié adopta una posición en valgo, el calcáneo se inclina hacia afuera y esto hace que el astrágalo se desplace hacia adentro y rote ligeramente hacia afuera. Como consecuencia, la carga en la articulación del tobillo se concentra más en su lado medial, es decir, en el contacto entre tibia y astrágalo en la mayor parte interna. Esta situación somete a mayor tensión los tejidos de la cara interna del tobillo, especialmente el ligamento deltoideo y el tendón tibial posterior. En cambio, cuando el retropié se coloca en varo, el calcáneo se inclina hacia adentro y el astrágalo se desplaza hacia afuera y rota hacia adentro. En este caso, el peso corporal se descarga mayormente sobre el compartimento lateral de la mortaja tibia peroneo astragalina, que pues esto aumenta la exigencia sobre los ligamentos laterales del tobillo, en particular los peroneo astragalinos,
lo que explica es que este patrón se relacione con una mayor predisposición a los esguinces laterales crónicos. Con respecto a qué rol funcional cumple el mantenimiento del arco medial durante el apoyo monopodal, sabemos que la tibia posterior cumple un rol fundamental en lo que es el mantenimiento del arco medial. Entonces, sobre todo cuando apoyamos el peso en un solo pie, como se puede apreciar en la imagen. Este músculo se origina en la tibia y el peroneo y su tendón se inserta principalmente en los escafoides, en los cuneiformes y los metatarsianos, ¿no? Entonces, lo que le va a permitir traccionar directamente sobre los huesos del arco, al contraerse y elevar y estabilizar la bóveda plantar, evitando que se aplane bajo la carga, ¿no? Además, actúa como un inversor del pie, equilibrando lo que es la acción de los peroneos que tienden a evertirlo, ¿no? Lo cual va a asegurar la alineación del retropié y del antepié. Entonces, su acción es proteger lo que es el ligamento calqueoscofoideo plantar, que es la estructura pasiva clave del arco, evitando que se distienda, ¿no? Y también aporta lo que es la rigidez medio pie, la cual transforma el pie en una palanca firme que se transmite de manera eficiente la fuerza durante la marcha, la carga o el salto, ¿no? Por eso cuando el tibial posterior se dilata o su tendón se lesiona, se produce un colapso progresivo de lo que es el arco medial, lo que nosotros conocemos como pie plano adquirido del adulto, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre la huella plantar del pie plano adquirido por insuficiencia del tibial posterior y relacionado con los retináculos. Bueno, sabemos que la tibial posterior es el principal sostén del arco longitudinal medial del pie. Su tendón pasa por el túnel de retináculo flexor junto al flexor largo de los dedos, también flexor largo de Hilux y los vasos y nervios tibial. Cabe resaltar que la insuficiencia del tendón del tibial posterior es la causa más frecuente en el pie plano adquirido en adultos. Ahora, el patrón de huella plantar esperado. En condiciones normales, la huella plantar deja un espacio medial, un arco visible, como se puede ver en la imagen. El pie plano adquirido, el arco medial colapsa. Entonces, la huella medial se apoya más en el suelo. El pie se ensancha, que deja una huella más amplia. El antepié se abduce, que lleva lo que es la huella con orientación hacia afuera. Y puede aparecer un signo de demasiados dedos, ¿no? Al ver el pie por detrás, se ven más dedos laterales por la abducción. Y bueno, en cuanto a la conexión de los retináculos, el retináculo flexor mantiene la tibial posterior en su corredera, evitando que se desplace. Sin embargo, si el tendón sufre degeneración o ruptura, aunque el retináculo lo contenga, pierde su función mecánica. Como consecuencia, el arco medial no sostiene, entonces se produce el colapso progresivo y se refleja en la huella plantar. La importancia clínica, pues este pie plano adquirido es progresivo y doloroso para el paciente. Al inicio puede corregirse con tratamiento de ortopédico, pero en fases avanzadas requiere cirugía. Y la huella plantar es una herramienta simple para sospechar la insuficiencia del tibial posterior. Y bueno, eso es todo con la exposición. Gracias.